Gracias, Carlos. Nuestro próximo ponente viene del Frente Murciano, que es el territorio español donde mejor divulgación se hace, después de Granada, y se llama Daniel Torregrosa, y nos va a hablar... Voy a hablar de química, Luis. Buenas tardes. Voy a hablar de química, que tú eres químico también. Ah, farmacéutico. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a la organización por invitarme. ¿De qué vamos a hablar esta tarde? De química. La química es buena, maravillosa, hemos duplicado la esperanza de vida gracias a la química. Pues no, vamos a hablar mal de la química. No voy a hablar de la Cruzcampo, pero eso sería otra cosa. Vamos a hablar de la química en un uso maligno, por así decirlo, no el que estáis pensando, el típico de la serie Breaking Bad, que también se utilizaba más la química, sino cómo la química, realmente no la química, sino los productos químicos, en forma de veneno, han evolucionado a lo largo de la historia. Un poco vamos a hacer un rápido paseo por la historia de los venenos. Los venenos son sustancias químicas con un uso, con un fin criminal que se han utilizado pues, desde el Paleolítico. Desde ya el Paleolítico superior, hace 14.000 años ya se utilizaba, se emponzoñaban las flechas, las jabalinas, se utilizaba de cierta manera un poco para la caza o no para eliminar un enemigo, porque al enemigo directamente se le daba con una piedra en la cabeza, sino como un arma, una utilidad para cazar, por ejemplo. También en los palafitos, ya en la Edad de Bronce, se ve adormidera, que es la planta del opio, que se utilizaba con un uso, no sabemos si lúdico, o para dormirse, o bueno, ese salto, damos un salto del Paleolítico ya a lo que más se conoce en el mundo de los venenos como el primer envenenamiento, por así decirlo, mediático, o sea, cargarse a un gran personaje, Sócrates, la muerte de Sócrates. 399 a.C. ¿Qué ocurrió con Sócrates? Pues bueno, se le acusó de corromper a la juventud, se le condenó a muerte y como era una persona bastante respetada, entre comillas, porque fue condenada a muerte, en vez de lapidarlo o asesinarlo directamente, se le dio la oportunidad de que ingiriera cicuta. La cicuta es una planta parecida al perejil, de hecho se confunde con el perejil, quizás Arguiñano alguna vez se habrá equivocado, porque es un alcaloide también, la cicuta. Y bueno, tiene un principio activo que es ese alcaloide, la conina, la cicutina, derivado de la piperidina, que es el que produce el efecto venenoso. Mezclada con vino, Sócrates la ingirió y murió. ¿Y cómo sabemos que realmente Sócrates murió por ingestión de cicuta? Pues lo sabemos porque en Fedón, en una obra de Platón, de su discípulo, describe la muerte de Sócrates y coincide con los síntomas de una intoxicación por cicuta, por este tipo de alcaloide. Pasamos de la Grecia clásica a la Roma clásica. Locusta era una esclava que estaba al servicio de Agripina, que se casó con su tío, que era Claudio. Claudio tenía un hijo que era británico, se casó con ella y bueno, quería adelantar que fuera ella reina, o su hijo, que era muy simpático, se llamaba Nerón, y buscó a Locusta y a través de venenos como de setas, mató primero a Claudio, envenenándolo, mató a Británico, que era el hijo de Claudio. Luego Nerón habló con Locusta y quiso matar a su madre, ella no se fiaba y al final la acuchilló. Bueno, la historia no es la de las películas de que luego queman Nerón, Roma y esas cosas, y los cristianos, porque en aquella época no se hacía eso. Eso nada más que aparece en el cine. Bueno, al final también es un mito, la muerte de Locusta se cuenta por ahí en muchos sitios, lo he leído en muchos sitios, que fue ajusticiada en el circo, fue violada por una jirafa y murió así. No es cierto, fue ajusticiada con veneno también. Cleopatra, nos pasamos a Egipto. Cleopatra y la mordedura de áspid, otro mito. Cleopatra no murió así. ¿Por qué? Porque la muerte por picadura en este caso de serpiente, produce unas convulsiones que aparecen los cadáveres desfigurados. Y ella no quería aparecer como un cadáver desfigurado. O sea, siempre se ha contado en el cine, pero no es cierto. Murió también, posiblemente, con cicuta, con arsénico, no lo sabemos. Pasamos al arsénico, al que podemos considerar el rey de los venenos. ¿Por qué el rey de los venenos? Porque su reinado, por así decirlo, estuvo durante muchos años porque no se podía detectar. Era fácil de conseguir, se descubrió en 1250 por Alberto Magno. Y bueno, el arsénico como trióxido de arsénico, que realmente es el componente venenoso, lo tenéis ahí a la derecha, parece azúcar y su época esplendorosa fue en el Renacimiento con los Borgia, los famosos anillos, ¿no?, de la cantarela, que se llamaba también así, o el polvo de sucesión, que Lucrecia Borgia echaba a la gente que se iba a tomar café con ella. Otro medio mito. No es que fueran unos santos, los Borgia, aquí tenéis al padre de los Borgia, este César, Lucrecia, fue papa. Y de papa con hijos, porque en aquella época era más alegre que ahora. Tenían hijos y bueno, se quitaban los enemigos envenenándolos.
Tenían un origen español y el mito es, pues claro, el mito es que ellos eran criminales, criminales que le achacaban cualquier muerte, pero no es cierto tampoco. Eso también era por el odio que había hacia ellos por su origen español, que venían de Valencia. Tampoco eran unos santos. ¿Qué ocurrió con el arsénico? Que llegó la química, en este caso, al servicio del bien, hoy hablamos del mal, pero bueno, y en 1836 James March, que era un químico, que fue ayudante de Michael Faraday, ideó este tipo de prueba que se ha utilizado en toxicología hasta no hace muchos años. Es una prueba muy sensible, en un matraz, con ácido sulfúrico, la muestra, crea una capita alrededor del matraz, muy sensible, y a partir de ahí, y gracias a un toxicólogo español que era Mateo Órfila, pues se introdujo, ya este es el inicio de la toxicología forense, se introdujo esta prueba para determinar si alguien había sufrido un envenenamiento por arsénico. Muy sensible y bueno, ya se acabó el reinado del arsénico, porque era la típica cosa que se echaba para quitarse algún enemigo. Paralelamente, la aconitina, la podemos llamar la reina de los venenos, es esta sustancia, que aparece ahí la estructura, se encuentra en una planta que es el acónito, y era un veneno judicial que se utilizaba en la Edad Media. Lo curioso, lo más llamativo de la aconitina, es que tiene multitud de referencias en la literatura, en la mitología, y aparece, por ejemplo, Medea ofreciendo el vaso de acónito a Teseo, en libros como El árbol de la ciencia de Pío Baroja o el Ulises. Quien lo haya leído el final, pues se ve que pasa algo relacionado con la aconitina. Todo el mundo dice que ha leído ese libro, pero yo no conozco a nadie que me cuente el final. También una obra de Oscar Wilde. 2 miligramos o 3 miligramos de aconitina pueden producir ya la muerte. Tenemos a un príncipe que podemos llamar el príncipe de los venenos, el cianuro. El cianuro también se ha conocido, hay muchísimas intoxicaciones por cianuro. Aparece en las almendras, en la variedad de almendra amarga, hay dos tipos de almendra, el dulcis y el amaris, hay amigdalina y esta amigdalina con la saliva, con el agua, se produce benzaldehído y cianuro. ¿Qué ocurre? Que necesitamos entre 2 y 3 kilos de almendras amargas para conseguir la dosis letal de cianuro. Antes te mueres de asco, o sea, 2 kilos de almendras, una ingesta en media hora. Antes te mueres de asco, si lo acompañas con cerveza de alguna marca así, ya ni os cuento. Bueno, fue descubierto por Carl Wilhelm Scheele, que es un químico espectacular. Scheele es un gran desconocido de la química, descubrió el arsénico, descubrió el oxígeno también, y no Priestley. Y el uso más, realmente, si hablamos de la química al servicio del mal, y no fue la química, fue el dogma y fue la ignorancia, el ciclón B, que contenía cianuro, era un plaguicida que se utilizó en las cámaras de gas, en Sobibor, en Treblinka, en Auschwitz, que es esa foto, y fue el causante de la muerte de alrededor de 5 o 6 millones de personas. O sea, y realmente esto no es en la historia, la época de Locusta, esto es antes de ayer prácticamente, esto no han pasado ni 100 años. Y aquí se utilizó la química con fines, no la química, sino el dogma, la ignorancia, el creerse seres superiores. Alan Turing, que seguro que lo conocéis, esta es una imagen del museo que hay en Bletchley Park, murió suicidándose con cianuro. Impregnó una manzana con cianuro, se la tomó y murió. A Alan Turing le debemos, entre otras muchas cosas, que es padre de la informática, descifrar el código Enigma, de las máquinas Enigma que eran de comunicación de los nazis entre ellos. Ahí está él con una máquina Enigma delante y murió envenenado con cianuro. Otro mito conocido es decir, Apple es la manzana de Turing. No es cierto. Sería muy bonito, pero no es así. Y ya hablando de sectas, más recientemente, entre comillas, en 1978, en Johnstown, este señor que parece Elvis Presley, venido a menos, pues congregó a 1000 de sus seguidores y los obligó a algunos, otros voluntariamente, a tomar cianuro y murieron. Son imágenes reales, ¿eh? Más de 1000 personas murieron, también por este caso por el dogma y por el sectarismo, con cianuro. Y la ricina, si alguien ha visto Breaking Bad, la ricina aparece en varias temporadas. La ricina se utilizó, y en el caso Georgi Markov, que era un ex agente soviético, búlgaro, que estaba por Londres y iba paseando y recibió como un balazo en la pierna. Agentes soviéticos de la KGB le dispararon con un paraguas, que está ahí la foto, un paraguas que era una especie de rifle, le dispararon una bola impregnada de ricina. La ricina no mata al instante, o sea, ellos podían haberle disparado una bala. No, el problema es que la muerte es lenta en unos 2-3 días. Una especie de aviso también, es decir, tú vas a morir, vas a saber que vas a morir porque en ese momento no había antídoto y vas a sufrir un poquito. Como sufrió también Víctor Yushchenko, en septiembre de 2004, con dioxina. Esto quizá lo recordéis porque esto fue hace muy poco. Era un candidato ucraniano
bueno, no sé dónde se lo metieron, pero lo intoxicaron con dioxina. Dicen que las dioxinas son malísimas y lo son. Pero este quizás sea el caso humano con más intoxicación de dioxina que está vivo ahora mismo y continúa vivo. Y ya el caso quizás más conocido y más, bueno, por así decirlo, con relevancia pública y periodística, fue el caso Litvinenko. Alexander Litvinenko, un ex agente de la KGB, se reunió con antiguos compañeros suyos en Londres, no sabemos si es té o café o tomando sushi, y recibió una dosis de polonio 210 que le produjo, por así decirlo, prácticamente una desintegración física durante un mes. Duró un mes. Ahí tenéis el antes y el después. El polonio 210 es un elemento químico que descubrió Marie Curie y, bueno, emite radiación alfa. La radiación alfa, pues se puede llevar eso dentro de un vasito, no pasa nada porque una hoja de papel la para. Pero al ingerirla provoca destrucción de tejidos poco a poco y eso al final es una muerte horrible. Y así acabó Litvinenko. Y este año hemos tenido también al servicio del mal la muerte del hermano del presidente, o como se llame, de Corea del Norte, para ellos es un dios, de Kim Jong-un. Kim Jong-un, esto lo hemos visto todo en la tele este año, en un aeropuerto le ponen en la cara un pañuelo y a la media hora muere. ¿Qué le echaron a Kim Jong-un? Pues parece ser, y parece que está medio confirmado, que fue VX, que es un agente neurotóxico que se utiliza como arma química. Termino ya. Y ese fue lo que le produjo la muerte. Nuestro amigo también se tomó el chupito hace un par de semanas. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, esto fue cianuro. Así que no sabemos si ya con esto iba a hacer el meme de la cerveza, pero no lo voy a hacer. Muchas gracias y hasta la siguiente. Adiós.